Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. ¿Es rentable la energía solar? Cuando hablamos de rentabilidad y hablamos de energía solar, casi siempre nos estamos refiriendo a la fotovoltaica. La fotovoltaica es aquella rama de la energía solar que nos va a entregar corriente eléctrica a través de la incidencia de la luz del sol. Bueno, pues no sé por qué hay una extendida creencia popular sobre que la energía solar fotovoltaica no es rentable, no funciona. Es lo que nos vienen vendiendo. Y yo hasta ahora no tenía muy claro por qué era así, por qué mucha gente piensa esto. No lo tenía muy claro. Sin embargo, hace un par de días vi un programa en televisión y ese programa creo que me ha hecho ver luz sobre la desinformación que hay en este tema. Y entonces creo que podemos repasar aquí cuál es la base que dio lugar a esa creencia y que nada tiene que ver con la realidad, dado que la energía solar fotovoltaica es limpia, es autosuficiente y desde luego debería ser y será la energía del futuro. Otra cosa es cuándo. ¿Cuándo comenzará a serlo? Bueno, pues como digo, estaba viendo un programa en televisión. En este programa había un afectado por las leyes de este país, España, y pertenecía a la plataforma Ampier. Ampier es una plataforma de afectados precisamente por estas leyes que salieron sobre la fotovoltaica con carácter retroactivo. Entonces lo que primero te estaban dando, pues luego aparecieron leyes, concretamente el Real Decreto 1565/2010, que con carácter retroactivo te quitaba lo que habían prometido anteriormente. Entonces, este Real Decreto y otros sucesivos que vinieron a continuación, digamos que ha dejado en la ruina a muchas personas, y dentro de estos miles de personas hay miles de familias que un buen día decidieron invertir en energía solar y se encontraron con que al poco tiempo de invertir pues sale una ley donde les niegan lo que les habían prometido por ley también. Reales decretos que amparaban esas fórmulas, resulta que no sirvieron de nada. España quedó bastante mal ante el mundo porque había mucho país extranjero invirtiendo y esos países extranjeros se han encontrado con que España no es un país serio, no tiene un gobierno serio porque hoy dice Digo y mañana dice Diego. Y la verdad que eso no es bueno en un país. Pues eso se hizo aquí, se hizo en el año 2010 a través de este Real Decreto, como digo. Entonces, a lo que íbamos. En este programa aparecía una persona reivindicando esos derechos, ¿no? Esos derechos de que nadie le ampara, de que, bueno, probablemente si aparecen ayudas, que aparecerán, pues lo más seguro es que vayan dirigidas a esos inversores extranjeros y se olviden un poco de los nacionales, pues por aquello de la imagen exterior que podamos tener. Bueno, pues en principio en este programa enfrente estaba un periodista, Francisco Maruenda. Maruenda no es que sea santo de mi devoción, de hecho está a miles de años luz de ser santo de mi devoción. Pero tengo que decir que en este programa lo que él decía tenía apariencia de como de costumbre ser fruto del desconocimiento en este tema. Pero es que los que estaban enfrente y les rebatían, trataban de rebatirle Maruenda, tampoco estaban muy documentados. De hecho, nadie dio con el quid de la cuestión de por qué la fotovoltaica se vino abajo y tenemos el San Benito ese colgado a la fotovoltaica y por qué tenemos un déficit de tarifa eléctrica originado en una parte por la fotovoltaica, pero que en realidad no lo es. Y me explico cuando llegue al punto. Vamos a ver, en principio Maruenda pues alegaba ciertas cosas por las que no pudo ser factible la fotovoltaica, por la que se vino abajo. Una de ellas era pues que, como acabo de decir, era el culpable del déficit de tarifa que venimos arrastrando. Bien, ¿y por qué se hizo este déficit de tarifa por culpa de la fotovoltaica? Pues porque eran unas tecnologías muy nuevas, por lo tanto desconocidas, entonces no se hicieron bien los cálculos. Tampoco estoy de acuerdo, y ahora diré por qué. ¿Qué más decía Maruenda? Pues decía que intervinieron muchos países extranjeros invirtiendo, entonces claro, esto era la gallina de los huevos de oro, y entonces aquello se acaba. Sí, pero no. Sí es cierto que invirtieron muchos extranjeros, pero
no en algo que no estuviera previsto. Bien, pues tocados los puntos a los que hizo alusión Maruenda, los que estaban enfrente trataban de alegar, pero no daban como digo, con el quid de la cuestión, el por qué. El por qué no funcionó con la fotovoltaica hace unos pocos años el tema. Bueno, lo que ocurrió con la energía solar fotovoltaica... Ah, sí, también decían otra cosa. Decían que esto había sido un invento de... Como siempre metiendo a la política por medio. Intentaré que la política no toque este canal porque lo que toca la política lo acaba convirtiendo yo no sé en qué. Por lo tanto, dejaremos a un lado la política. Bueno, decían que esto había sido idea del PSOE, que a los 3 años lo había retirado. Y luego he podido ver que hay algo más también a partir de ahí. Bueno, pues en principio, vamos allá. En principio, ¿qué fue lo que tuvo la culpa? ¿Por qué se viene abajo? ¿Por qué se origina una burbuja fotovoltaica? Porque eso fue lo que ocurrió en definitiva, que se originó una burbuja fotovoltaica. Como cualquier cosa que esté por encima de su valor, pues acaba entrando en burbuja y las burbujas mantenidas en el tiempo no suelen acabar bien. ¿Qué ocurrió para que en 2010 el gobierno del Partido Socialista tuviera que sacar un nefasto Real Decreto con carácter retroactivo que negara derechos que estaban amparados por leyes anteriores? Pues lo que ocurrió fue lo siguiente, fue que la idea fue incentivar a los inversores a que invirtieran, valga la redundancia, en fotovoltaica, en energías verdes, en energías renovables. Esto debería ser el futuro, esto estaría muy bien, sí, pero ¿cómo animaron a esos inversores a hacerlo? Pues pagándoles por la energía que iban a inyectar. Iban a generar energía eléctrica a través del sol, la iban a inyectar a la red y resulta que a partir de ahí se les iba a pagar por el kilovatio inyectado a red, se le iba a pagar más de lo que en mercado costaba el kilovatio. Señoras y señores, este es la base del problema de la fotovoltaica en España. Por eso se llegó a la burbuja fotovoltaica. Por eso no se pudo mantener en el tiempo aquellas leyes. Porque lo que no puede ser es generar un agujero, o lo que es lo mismo, crear una burbuja no sobre la fotovoltaica, sino sobre ningún producto. Si yo quiero acabar con la producción de tomates, tan solo tengo que crear una burbuja tomatera. Me explico. Si yo tengo el poder, como tiene el gobierno, de aparecer en televisión y decir, señores, España es el país de los tomates y hay que comprar tomates. Y a partir de ahora, quien compre 1 kilo de tomates, además de que le va a salir por 1 céntimo el kilo, le vamos a devolver 1 euro para incentivar al tomate en España. ¿Tú le ves lógica a eso por algún sitio? Bueno, pero es que si cambiamos tomate por peras, por manzanas o por kilovatios generados de fotovoltaica, nos va a dar lo mismo. Porque lo que estamos haciendo es crear una burbuja tomatera, manzanera o fotovoltaica. Y eso fue lo que le ocurrió a la energía solar fotovoltaica en este país. Y no que si era muy nueva o patatín o patatón. Entonces, punto por punto. Que si es culpable del déficit de tarifa. Sí, pero no. Sí estamos arrastrando un déficit de tarifa cuando pagamos el recibo de la luz. Déficit que dejó aquellos años de la fotovoltaica. Pero no fue la fotovoltaica en sí. La fotovoltaica como energía es inocente. Sin embargo, aquella operación del gobierno de dar duros a pesetas, o sea, tú me inyectas y yo te pago más caro el kilovatio de lo que vale, pues yo no lo veo. Y si tú lo ves, por favor explícame dónde está la gracia, porque yo creo que eso es ir a cargarse un sector. Como digo, si lo hiciéramos con tomates nos iba a dar lo mismo. Bueno, pues en principio, ¿culpable del déficit de tarifa? No, sí pero no. O sea, sí es cierto que vino de aquello, pero porque se hizo así de mal, entre comillas. Que era, decía Maruenda también, que era una tecnología nueva y por lo tanto muy desconocida y tal y cual. Bueno, pues resulta que las células fotovoltaicas, desde que llevan existiendo, ha crecido muy poquito el rendimiento de ellas, pero es que a medida que crece sabemos cuál es ese rendimiento. Y es que una instalación fotovoltaica no tiene demasiados elementos.
Por un lado está el panel, que es el que va a recoger la energía y me va a entregar corriente eléctrica, luego lo pasará a un regulador, pero vamos, que los elementos son los mismos de siempre. Se conoce perfectamente el rendimiento de una instalación fotovoltaica antes de instalarla, porque de hecho yo la encargo. Yo digo, ponme una instalación en mi tejado de 5 kilovatios. Y llega el instalador y me pone una instalación de 5 kilovatios. Entonces, ya tenemos uno de los dos factores decisivos a la hora de saber el rendimiento de mi instalación. El otro factor es cuánta insolación va a recibir. Bueno, pues resulta que desde hace muchos años tenemos mapas de insolación en España. Por lo tanto, sabemos cuántas horas insolación año vamos a tener. Porque todos los años más o menos se tienen las mismas en global. O sea que si un día no sale el sol y al otro sí, pues el año anterior ocurrió la inversa. Vamos, que esas horas, con una tolerancia, como siempre se hacen las tablas, tolerancias del 2, del 4, del 5%, resuelven estas tablas de insolación. Por lo tanto, la tecnología ni es tan novedosa, porque de hecho no es tan novedosa, pero es que tampoco tiene mucha ciencia. Como digo, o sea, yo digo, ponme una instalación de 5 kilovatios y sé que me va a entregar 5 kilovatios, hora pico. Por lo tanto, es que por ahí tampoco. Por otra parte, decía Maruenda que intervinieron muchos extranjeros, que es que los países extranjeros hubo mucho inversor en la gallina de los huevos de oro. Sí, pero no, nuevamente. Sí vinieron de otros países a invertir en esto, pero hay que recordar que la administración anualmente sacaba unos cupos de instalaciones. Entonces decía, para 2004 va a haber 10.000 instalaciones o 100.000, me da lo mismo. X, 10.000 o 100.000 es un cupo. Cuando se llegaba a ese cupo, se cerraba la puerta, aunque se llegara en el propio mes de febrero. Si en febrero se había llegado a ese cupo, se cerraba. La administración cerraba la puerta y ya no autorizaba más instalaciones. Por lo tanto, si ya anualmente se están haciendo cupos, ¿qué más me da que vengan a invertir de la isla de Okinawa o que vengan del satélite Ganímedes? Es que me da lo mismo, Maruenda. Por lo tanto, si el 100% de las instalaciones hubiera invertido gente de España o gente de fuera, es que nos da lo mismo en ese sentido, por lo que acabo de explicar. Y por otro lado, como decía, también se decía que bueno, fue un experimento que hizo el PSOE, que lo sacó, pero que luego se dio cuenta a los 3 años de que no, y entonces lo quitó con el otro Real Decreto. Bueno, ni fueron 3 años, porque de 2004 a 2010 van 6. Entonces en 2004 sí es cierto que se aprobó el Real Decreto 436/2004, que luego en 2007 se sucedió con el Real Decreto 661/2007. Por lo tanto, ahí sí que estaba el PSOE. Pero yo recordaba una cosa, y como digo, no estoy tocando política, simplemente estoy haciendo un poco de historia en este sentido. Yo recordaba en mi cabeza que a finales de los 90 se estaba pagando en pesetas el kilovatio. Entonces, buscando, no me ha costado mucho encontrarlo. ¿Encontrar el qué? Pues encontrar el Real Decreto 2818/1998, que como digo estaba pagando a 66 pesetas el kilovatio. Lo que pasa es que este Real Decreto no fue muy conocido. Digamos que se enteró muy poca gente de él, hubo pocos inversores, en fin, digamos que no corrió la noticia de que eso se podía hacer. Pero si buscáis, ahí está, 2818/1998. Y en 1998 no estaba el Partido Socialista, estaba el Partido Popular, con José María Aznar a la cabeza. Que me da lo mismo, pero que una vez más volvían a estar perdidos ahí, que es mucho más antiguo todo esto de la fotovoltaica, es mucho más antiguo. Bueno, pues aclarados todos estos puntos, es lo que quería decir aquí. Cuando oigas hablar de fotovoltaica, me gustaría que recordaras los números y los datos que he dado aquí esta noche, porque hasta ahora, cuando tocaba el tema en la calle, con personas de a pie, pues me encontraba con un gran desconocimiento y con una gran creencia de que esta energía no es rentable. Pero al ver el otro día lo que vi, me di cuenta de que es real, de que hay un desconocimiento real de lo que ha ocurrido.
Y entonces quiero dejarlo claro, la energía solar fotovoltaica es muy rentable. Tan rentable como que hay un grid parity. Y el grid parity es en un punto cuadrícula donde se juntan ambas líneas. Digamos que una línea nos está midiendo el precio del kilovatio al que está en mercado las eléctricas, ¿no? El kilovatio de las eléctricas tiene un precio. Y el precio generado por fotovoltaica tiene otro, que antes era más caro, pero que año tras año iba subiendo esa línea, mientras que la otra bajaba. Entonces llega un momento en que se cortan. Bueno, pues ese corte en esa cuadrícula es el grid parity, y a partir de ese momento, que ya lo hemos pasado, por cierto, la energía solar fotovoltaica es rentable. Como rentable es que tú inviertas en una instalación fotovoltaica y sabemos que la duración va a ser de 25 años, bueno, pues si en menos de 25 años tú has hecho un retorno de tu inversión, obviamente eso es rentable. Y si se hacen números, siempre ocurre que va a retornar no a los 25, sino en menos de 10. Lo que ocurre es que para eso están los reales decretos nefastos como el que tratamos aquí, el 900/ del año pasado, 2015, del ministro Soria, al que tanto se ha homenajeado en este programa. Y precisamente lo que viene a hacer es bloquear ese grid parity. O sea, si desde este momento es viable, es rentable, bueno, pues con esta ley ya no lo es. Eso son cosas distintas. Es que con esas leyes jamás va a haber rentabilidad sobre cualquier cosa que nos dé la gana. Pero hay que recordar que eso ocurre en España. Sin embargo, en el resto de países civilizados, he repasado muchas veces aquí números y los números son absolutamente rentables. Pues eso es lo que quería dejar claro esta noche. Quería echar un poco de luz sobre esa cortina que hay en torno a la fotovoltaica, sobre que no es rentable. Desde luego que lo es. Otra cosa es que si sumamos a eso los nefastos reales decretos contra esta, pues ya tenemos otra cosa. Si he tenido la suerte de que Francisco Maruenda haya visto este programa, pues bueno, ya ha podido ver de dónde salió aquel déficit de tarifa que arrastramos ahora en el recibo de la luz. Recibo que por otra parte se empeñan en que sigamos pagando, y de ahí que salgan reales decretos tan nefastos como el 900/2015 estrenado el año pasado. Pues nada más, espero que haya podido aclarar algo sobre este retorcido y enmarañado asunto. Buenas noches, con Miguel Noche.